Los caballeros templarios, conocidos por su piedad, ferocidad en batalla y riqueza. Incluso su dieta, que según algunos les daba una vida muy larga. Así que, en un intento de aferrarme a mi juventud un poco más, voy a evitar el botox y los rellenos, y en su lugar prepararé un jabalí medieval con salsa de manzanilla. Esta vez en Sabores de la Historia. Estuve indeciso sobre qué preparar para este episodio, ya que algunos días los caballeros comían carne y otros eran casi vegetarianos. Al final elegí la carne porque así podría hacer una salsa usando muchas especias disponibles durante el cruce de la Tierra Santa. En realidad, uso dos fuentes francesas del siglo XIV escritas cerca del final de los Caballeros Templarios. La primera es de Le Viandier de Tabón y es para sanglier, carne fresca de jabalí o venado. Cocido en vino y agua y hervido de nuevo, se come con salsa cameline. Hoy en día, el término venado generalmente se refiere a ciervo o alce, pero en aquel entonces podía referirse a cualquier animal de caza, como conejo, ciervo, tejón o jabalí, como pide esta receta. La salsa cameline es la parte interesante de este platillo. Había recetas para ella en Francia, Inglaterra e Italia durante la Edad Media, y lo único que compartían era su color. Todas eran de un marrón rojizo, similar al color de la cameline, una lana de pelo de camello. Era una salsa tan popular que en realidad se podía comprar ya preparada en las calles de París, que es de donde proviene nuestra segunda fuente, Le Ménagier de París. Es de mis fuentes medievales favoritas por su manera de escribir. Es, aparentemente, un hombre mayor escribiéndole a su nueva y muy joven esposa, y son instrucciones sobre cómo complacerlo en todos los sentidos de la palabra, lo cual incluye preparar salsa cameline. Cameline. En Tournai, para cameline, muelen jengibre, canela, azafrán y media nuez moscada. Los humedecen con vino y los retiran del mortero. Muele migas de pan blanco remojadas en agua fría en un mortero, humedece con vino, cuela, hierve y termina con azúcar morena. Así se hace la cameline de invierno. En verano hacen lo mismo, solo que no hierven. Ahora existen muchas variantes de esta salsa. Muchas de ellas usan vinagre, algunas usan azúcar o grosellas, muchas especias diferentes. Y luego, por supuesto, hervida y no hervida. Y como es invierno, voy a usar la versión hervida para nuestra carne. Cuando tengas tu jabalí, puedes hervirlo enseguida, pero eso seca la carne. Mejor calienta aceite de oliva en una olla y sella la carne unos minutos por lado. Una vez que esté bien dorada, puedes sacarla de la olla y agregar partes iguales de agua y vino, y puedes usar vino tinto o blanco para esto. El vino tinto va a teñir un poco el jabalí, pero realmente le da más sabor, así que eso es lo que yo uso. Cuando hierva, agrega el jabalí, tapa la olla y cocina de 10 a 15 minutos. No importa si no queda totalmente sumergido. Puedes voltearlo si quieres, pero no es necesario. Cuando esté cocido, sácalo y déjalo reposar. Para la salsa cameline necesitas una rebanada gruesa de buen pan blanco sin corteza. Así que esto puede parecer un ingrediente extraño para una salsa, el pan. Pero en la Edad Media, eso es lo que solían usar para espesar las salsas. Eso o yemas de huevo. A veces en recetas, pero el pan era lo más común y funciona bien. 1 taza y cuarto, 300 mililitros de vino blanco, 1/4 de taza, 60 mililitros de vino tinto, 1 cucharadita de jengibre, 2 de canela media de nuez moscada, 1 pizca de azafrán, 2 cucharadas de azúcar morena y 1 pizca de sal. Puedes combinar las cantidades a tu gusto, aunque la canela debe predominar. Rompe el pan en migajas y remójalas en agua fría por un par de horas. Mientras se remoja, mezcla el jengibre, la canela, la nuez moscada y el azafrán. Luego agrégalos al vino blanco y revuelve. Una vez que el pan esté remojado, vierte el vino tinto sobre él. Y si quieres darle un poco de sabor extra a la salsa, adelante y agrega aproximadamente 1 cucharada de vinagre de vino tinto aquí. Es común en muchas salsas de manzanilla de la época, pero no en esta receta. Agrégalo si lo deseas. Después machaca el pan y pásalo por un colador a una cacerola presionando para filtrarlo. Luego agrega el vino especiado y ponlo a fuego medio hasta que hierva. Déjalo hervir a fuego lento unos 15 minutos hasta que espese. Mientras tanto, suscríbete a Tasting History. Activa la campanita para no perderte episodios y sígueme en Twitter como Tasting History 1 mientras revisamos la dieta de los templarios. Los caballeros templarios, monjes guerreros que protegían a los peregrinos rumbo a Jerusalén tras la primera cruzada.
Como dijo Bernardo de Claraval, un caballero templario es verdaderamente valiente y seguro, pues su alma está protegida por la fe y su cuerpo por la armadura de acero. Así está doblemente protegido y no debe temer a demonios ni hombres. Con esta introducción, no sorprende que fueran uno de los grupos más mitificados de la Europa medieval, desde hallar el Santo Grial, su supuesto culto a Baphomet, hasta creer que su dieta les permitía vivir el doble que el promedio de la Edad Media. Ahora, los primeros dos realmente no necesitan ser desmentidos, o al menos yo no me voy a encargar de eso. Pero el tercero, bueno, ese sí es mi especialidad. Verán, la cosa es que los caballeros templarios sí vivían más que el promedio de la gente. Muchos llegaban a vivir hasta finales de los 60 o principios de los 70, y eso es el doble de la esperanza de vida promedio en la Edad Media, que era de unos 35 años, pero eso incluye mucha mortalidad infantil. Ajustando eso, el promedio era a principios de los 50, y si llegabas a 20 años, probablemente vivías hasta los 65. Sí, vivir hasta los 68 o 70 años es algo más que el promedio, pero no mucho. Para discutir, digamos que llevaban un estilo de vida saludable, excepto por pelear en las cruzadas en los siglos XII y XII y ser quemados en la hoguera como herejes en el siglo XIV. Ambas actividades dañan la salud, pero ¿cuáles eran los detalles de ese supuesto estilo de vida saludable? Por suerte, ellos lo anotaron todo. La regla latina, a veces llamada las reglas primitivas de la orden templaria, era un documento atribuido al abad francés Bernardo de Claraval. Escrita en 1129 y basada en gran parte en la regla de San Benito sobre la que hablé en el video de cómo comía un monje medieval, pero ellos no eran los monjes de clausura típicos. Ellos participaban en muchas batallas y viajaban mucho más, así que tenían algunos requisitos de estilo de vida diferentes. Seguían siendo monjes, pero armados con espadas, junto con su manto blanco, que significaba pureza y completa castidad. Llevaban el hábito como lo haría un monje común, aunque en Europa la mayoría de los monjes usaban lana. Nosotros, por misericordia, decretamos que debido a la gran intensidad del calor que existe en Oriente desde Pascua hasta Todos los Santos, por compasión y de ninguna manera como un derecho, se le dará una camisa de lino a cualquier hermano que desee usarla. Pero ni por un minuto pienses que ese tipo de indulgencia se va a extender a tu calzado. Prohibimos los zapatos puntiagudos y los cordones, y le prohibimos a cualquier hermano usarlos, porque es evidente y bien sabido que estas cosas abominables pertenecen a los paganos. Eso pudo ser cierto en el siglo XIII, pero en el XIV los zapatos puntiagudos Cracovs se pusieron de moda, y como los Crocs actuales, tienen detractores. Yo sí los uso en la cocina porque son cómodos. Los Cracovs también tenían detractores. En 1394, el monje de Evesham describió esos vicios malditos de medio metro. Por lo tanto, era necesario que se ataran a la espinilla con cadenas de plata antes de poder caminar con ellos. Existen historias donde la punta era tan larga y se curvaba tanto que ya no podían usar las escaleras. Así que quizá no sea el calzado más sensato para un monje guerrero. Ahora, vistiendo sus prendas blancas y zapatos sensatos, leían un poco de las escrituras antes de sentarse a comer, y siempre comían juntos, emparejados específicamente en una especie de sistema de responsabilidad. Debido a la escasez de tazones, los hermanos comerán en parejas para que uno pueda observar más de cerca al otro, y para que ni la austeridad ni la abstinencia sagrada se introduzcan en la comida comunitaria. Para evitar que tu compañero bebiera de más, debías asegurarte de que ambos recibieran la misma cantidad de vino, que a menudo se rebajaba con agua, porque Salomón decía que el vino corrompe a los sabios. Aunque después de unas copas de vino siempre me siento un poco más sabio, o al menos más dispuesto a dar mi opinión sin filtros sobre las cosas, lo cual supongo que no es lo mismo. Ahora, lo que se servía a los caballeros dependía completamente del día de la semana y de la época del año. Debería ser suficiente para ti comer carne 3 veces a la semana, porque se entiende que la costumbre de comer carne corrompe el cuerpo. Aunque por muy corrupto que fuera, realmente apreciaban estos días de comer carne, y si un día de ayuno caía en uno de esos días, duplicaban la porción de carne en el siguiente día de carne. Los domingos, los hermanos, capellanes y clérigos del templo recibirán 2 comidas de carne por la resurrección de Jesucristo. Los escuderos y sargentos tendrán una comida de carne, deberán conformarse y agradecer a Dios por ello. Ahora, los lunes, miércoles y sábados recibían 2 o 3 comidas que eran prácticamente solo verduras, legumbres y pan. Los viernes debían comer carnes de cuaresma, es decir, pescado o animales que la Edad Media consideraba pescado, como el frailecillo o el castor.
Excepto algunos días como Navidad, desde el Día de Todos los Santos en noviembre hasta la Pascua en abril, casi todos los días había que ayunar, es decir, solo una comida. Si estabas enfermo, no aplicaban estas reglas y podías comer toda la carne que quisieras. Ahora, durante las comidas, había muchas reglas sobre cómo debían comportarse los caballeros. A diferencia de la mayoría de los monjes, que habían desarrollado una especie de lenguaje de señas para no tener que hablar durante las comidas, los caballeros pedían en voz baja y de manera privada lo que necesitaban en la mesa, con toda humildad y sumisión. Cada hermano podía dar parte de la comida que tenía frente a él a los otros hermanos a su alrededor, hasta donde pudiera alcanzar con el brazo, pero no más lejos. O lo que hoy simplemente llamaríamos buenos modales en la mesa. Y también tenían otros buenos modales, como la necesidad de lavarse las manos antes de sentarse a la mesa, la necesidad de lavar la mesa antes de poner cualquier alimento directamente sobre ella, y si habías estado trabajando afuera con las manos, no se te permitía tocar la comida en absoluto. Usaban servilletas, pero el Viernes Santo los hermanos ayunaban con pan y agua y comían sin servilleta. ¿Alguien sabe por qué es eso? No lo descubrí. Sé que el Viernes Santo es sobre sufrimiento, y entiendo lo del pan y agua, pero sin servilleta. Parece raro. ¿Alguien? Si asistieras a una de estas comidas, podrías notar que uno de los hermanos come sentado en el suelo frente a los demás, lo que indicaba que había cometido una falta, ya que esa era la penitencia por un pecado menor. Pero si la falta es grave, que se aparte de los hermanos y no coma ni beba en su mesa, sino solo. Si no hubieras pecado y terminabas la comida con ellos, irían a la iglesia a dar gracias y llevarías tu pan incompleto para dárselo a los pobres. Guardabas el pan entero para el día siguiente porque los pobres solo recibían sobras, no pan nuevo, supongo. La comida que los caballeros comían era conseguida y preparada por sirvientes. De hecho, había muy poco que un caballero pudiera hacer para conseguir comida por sí mismo. No podías aceptar nada de un miembro de la familia. Eso estaba prohibido. Y si alguien te daba algo de comida, especialmente carne, como agradecimiento por cumplir con tus deberes de caballero, tenías que dárselo a la persona con el título de trabajo más genial: comandante de los víveres. Quiero ese trabajo. Si pensabas ir de cacería, estaba prohibido. Podías tomar algunas verduras frescas de un campo o ir a pescar, pero cazar no. Especialmente no con un halcón o un azor. Ni siquiera podías estar con alguien que estuviera cazando con un halcón o un azor. Tampoco debían ir al bosque con arco largo o ballesta para cazar animales, ni acompañar a nadie que lo hiciera, excepto por amor para salvarlo de paganos infieles. Supongo que esos mismos paganos con los zapatos puntiagudos. Aunque había una excepción a la regla de no cazar, y esta excepción definitivamente solo habría aplicado a los caballeros templarios, y no a otros monjes, debido a los lugares a los que solían viajar los caballeros. La prohibición de cazar de ninguna manera está pensada para incluir al león, porque él viene rodeando y buscando lo que pueda devorar, sus manos contra todos los hombres y las manos de todos los hombres contra él. No solo eran los leones, los viajes al extranjero también debían considerarse. Si los caballeros estaban lejos del monasterio, debían seguir las reglas, especialmente sobre carne y vino, tan estrictamente como pudieran, no por motivos religiosos, sino para recibir buenos informes de los forasteros y no manchar los preceptos de la orden. Es como cuando cenas en casa de un amigo y tu mamá te pide portarte bien para no quedar mal. Aunque mi mamá nunca dijo que la casa donde te quedes no debe estar sin luz por la noche para evitar que enemigos ocultos los lleven a la maldad. Tampoco explican qué tipo de maldad es, pero supongo que incluía a las mujeres. Los caballeros eran muy extraños con las mujeres. No se suponía que hablaran con mujeres en absoluto, ya que la compañía de mujeres es algo peligroso, y específicamente dice que no debes bajo ninguna circunstancia besar a una mujer, incluyendo a tu madre, hermana, tía o cualquier otra. Grandes problemas, pero también con muchas cosas. Aquí tienes a los guerreros más temibles de la Europa medieval y los trataban como niños. Ningún hermano podía bañarse, sangrarse, tomar medicinas, ir al pueblo o montar a caballo sin permiso. Ningún hermano podía acortar la correa de su estribo ni el cinturón de su espada sin permiso. Ningún hermano podía lanzar su lanza sin permiso, ni reparar su espada sin permiso. Que ningún hermano tenga cartas de su pariente ni de ninguna otra persona, pero si tiene permiso del comandante, las cartas pueden serle leídas.
Así que sí, tal vez este estilo de vida te permita vivir unos años más que la persona promedio. ¿Pero realmente valió la pena? Te dejaré ser el juez de eso mientras yo juzgo este jabalí con salsa camelín. Cuando la salsa reduzca a la mitad, agrega sal y azúcar y cocina 5 minutos más o hasta alcanzar el grosor deseado. Esto no quedará tan espeso como la catsup, pero sí como una salsa barbecue. Corta el jabalí en rebanadas y agrega la salsa. Y aquí tenemos jabalí con salsa camelín. Y según Le Viandier de Tavannes, se sirve mejor con castañas asadas, así que también tengo algunas de esas. Lo voy a comer con un poco de vino que me sobró. Si fuera un caballero templario en Tierra Santa, podría beber el elixir de Jerusalén, hecho de vino de palma, aloe y cáñamo, usado como medicina para curar. Pero como no tengo vino de palma, tomo vino de uva. Esa es la copa de un carpintero. Es solo de latón, así que es como la copa de un carpintero. Estoy tomando mucha salsa porque ese es el sabor que me da curiosidad. Así que puedo ver esto como una salsa moderna. Absolutamente. Es como una salsa barbecue elegante. Está mucho más especiada y no es tan dulce, así que parece un poco más elegante, pero tiene la textura de una salsa barbecue. Tiene mucho del mismo perfil de sabor, especialmente si le agregas un poco de ese vinagre. Le da ese toque especial. Está realmente bueno. Además, el jabalí está excelente. La corteza por fuera creo que es algo necesario porque ahora no está nada seco. Es maravilloso porque no es grasoso, no hay nada de grasa en esta carne, es puro músculo. Pero si lo haces bien, no se seca y es realmente maravilloso. Quiero conseguir más jabalí porque me gusta la carne de caza y lo recomiendo. Realmente podrías hacer la salsa con cualquier tipo de carne que quieras, y si haces la versión sin hervir, queda muy bien con pescado, especialmente con un poco de ese vinagre para darle una astringencia. Realmente bueno. Así que de nuevo, asegúrate de estar suscrito a Historia del Sabor, dale like a este video y nos vemos la próxima vez en Historia del Sabor.